Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestra botica, nuestro programa de salud en la onda local de Andalucía. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Diego, desde Radio Casares les vamos a acompañar aproximadamente unos 50 minutos para conocer mejor nuestro organismo. Y hoy vamos a conocer un novedoso programa, porque los nuevos avances y las ganas de seguir ayudando a la salud de las personas, de nuestros profesionales sanitarios, está haciendo posible que personas que tienen diferentes dispositivos, como por ejemplo un marcapasos, estén continuamente monitorizadas por un equipo multidisciplinar que vela por su salud, y eso indudablemente tiene muchísimos beneficios. Para conocer mejor este programa hemos invitado en nuestra botica científica al cardiólogo Paco Ruiz Mateo, director del área de cardiología del Hospital Costa del Sol. En la botica terapéutica hemos invitado también a una parte esencial del equipo del doctor Ruiz, como es una enfermera. Ella es Fina Torres Ortiz y es enfermera del área de cardiología también del Hospital Costa del Sol, que nos hablará de cómo se coordina un poco esto, cómo adiestran también a los pacientes para esta monitorización. En la botica social nos ha parecido interesante seguir por la misma línea y hemos invitado a la Cruz Roja. Vamos a entrevistar a José Carlos Caro, que es el responsable autonómico del Centro de Operaciones de Cruz Roja Andalucía, y nos va a hablar también de su programa de monitorización social, ese que tienen muchísimas personas que son dependientes y que también son mayores, y que ayuda a que estén también conectados y que haya alguien que vele por su salud, que vele por sus necesidades. Acabaremos haciendo nuestro repaso por noticias de salud y ciencia. No se despeguen de la radio, que hoy en la botica tenemos salud a distancia. Y comenzamos nuestra botica de hoy hablando de salud a distancia, y lo vamos a hacer conociendo un apartado más de lo que realizan nuestros profesionales sanitarios aquí en nuestra zona. Hoy hemos invitado al doctor Paco Ruiz Mateo, es cardiólogo, director del área de cardiología del Hospital Costa del Sol. Muy buena, ¿qué tal? Doctor Ruiz, hola, ¿qué tal? Días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de meternos en el programa de monitorización remota, vamos a definir qué es un marcapasos, qué es lo que hace. Bueno, buenos días y gracias por vuestra invitación. Un marcapasos es un dispositivo médico que genera un impulso eléctrico porque el corazón a veces falla en la contracción y eso hace que el corazón se pueda contraer. Es un dispositivo que tiene un tamaño aproximadamente de un reloj de pulsera que se coloca en el tórax, en la parte alta del tórax, debajo de la clavícula, y que lleva 1 o 2 y a veces 3 cables hasta el corazón. Entonces, cuando el corazón falla, no se contrae, el marcapasos lo que hace es hacer un impulso eléctrico que hace que se contraiga el corazón, tanto a nivel de las aurículas, de la parte alta del corazón, como de los ventrículos, de la parte baja del corazón. Doctor, ¿y eso en qué se traduce? Que cuando el corazón deja tiene ese lapsus, llamémoslo así, ¿en qué se traduce, en qué signo o qué siente la persona que le pasa eso? Bueno, el corazón tiene un marcapasos natural, digamos, ¿no? Son unas células que están en la parte alta del corazón, en lo que es la aurícula derecha. Esas células más o menos cada segundo, ellas mismas se estimulan y hacen que a través de unos cables eléctricos que tiene el propio corazón, de la parte alta del corazón, de las aurículas, bajen hasta la parte baja del corazón, que son los ventrículos, y a través de ese impulso eléctrico el corazón se contraiga. Uh-huh. En determinados casos, ese marcapasos natural, esas células van más lentas de lo normal. Entonces, en ese caso, el paciente lo que hace es tener cansancio, fatiga, mareo. En ocasiones, esos impulsos eléctricos desaparecen totalmente durante unos segundos y, en cambio, en vez de sufrir cansancio o mareo, directamente sufren una pérdida de conocimiento. El paciente puede sufrir una pérdida de conocimiento y caerse redondo al suelo. O bien, porque en alguno de esos circuitos que van desde la parte alta del corazón a la parte de baja se bloquean totalmente,
también ocurre que el paciente pierde totalmente el conocimiento y puede caerse, puede tener un traumatismo o puede ir conduciendo, tener un accidente de tráfico, o en determinados casos también puede, pues, si la pausa del corazón es muy grande, incluso puede producirse una parada cardíaca. Madre mía, o sea que eso estamos hablando de algo bastante serio. ¿Y se conoce la causa de lo que provoca esta alteración? Sí, perfectamente. Ahora mismo la cardiología dispone de diagnósticos muy fiables a nivel mundial que podemos localizar prácticamente cuál es la causa. La mayoría de los marcapasos hoy en día se implantan en personas mayores. Ocurre pues que las células del corazón, esas células que tienen ese automatismo, ese marcapasos natural del corazón, pues con el tiempo pues van desapareciendo como pausa en la vejez. Cada vez los humanos vivimos más años, por tanto cada vez este problema es más frecuente. Es muy frecuente que nos encontremos que la mayor parte de nuestros pacientes de marcapasos son pacientes mayores. También ocurre en personas jóvenes y normalmente eso está más relacionado con otras patologías cardíacas, con otras patologías del miocardio, miocarditis, enfermedad de las arterias coronarias, que también todas esas cosas pueden producir alteraciones en las vías de conducción de la parte alta del corazón o la parte baja del corazón. O sea que el diagnóstico sí que lo sabemos perfectamente en cada uno de los pacientes. Bueno, y cuando llega una persona con esa clínica, ¿qué tipo de prueba le realizáis para ver si es candidato o no a la intervención de un marcapaso? Muchos de nuestros pacientes, la mayoría, vienen fundamentalmente, digamos, un 50-70% prácticamente, vienen a través de las urgencias de los hospitales, porque el paciente normalmente sufre unos síntomas fuertes, o bien una pérdida de conocimiento, con caída, con traumatismo, o bien unos mareos fuertes y suelen acudir a la urgencia. El primer diagnóstico que se hace es a través de un simple electrocardiograma. Con un simple electrocardiograma pueden detectarse gran parte o puede insinuarse la patología que el paciente tiene. Bien es cierto que en muchas ocasiones, cuando ya viene el paciente, ya se le han pasado los síntomas, ese electrocardiograma ya en ese momento sale normal. Y en ese caso lo que hacemos es hacer un diagnóstico también de si el paciente presenta algún tipo de cardiopatía a través de un ecocardiograma o la prueba que necesite, y luego se le implanta, o sea, se le pone un dispositivo que es un Holter de 24 horas, que es un electrocardiograma de 24 horas que se llevan a su casa. También tenemos y disponemos del electrocardiograma de 1 y 2 semanas, porque son pacientes que a veces necesitan más tiempo para el diagnóstico, o en determinados casos incluso se puede implantar un dispositivo muy pequeño, muy pequeñito, debajo de la piel del paciente, que es un electrocardiograma que está continuamente registrando el electrocardiograma del paciente y que la batería dura entre 2 y 3 años y que obviamente en determinados casos necesitamos de ese aparato para el diagnóstico. Y en algunos otros casos lo que hacemos, le hacemos lo que se llama un estudio electrofisiológico, cuando en este caso sí que hay que, es un acto cruento porque hay que pinchar a través de las venas de la pierna hasta llegar al corazón y allí registrar una serie de cosas que nosotros vemos que el origen donde puede estar el problema eléctrico del paciente. O sea que hay que estar bien seguro de lo que tiene, ¿no? Para iniciar una intervención de esta. ¿Cómo es esta intervención? ¿La intervención de marcapaso es una cirugía seria o es una cirugía un poquito más superficial? Bueno, antes hace muchos años era una cirugía terriblemente seria, ¿no? Porque era una cirugía, habría que abrir el pecho, poner el marcapaso pesaba mucho, eran muy grandes, en fin, los cables no se ponían donde los ponemos ahora, sino se ponían encima directamente del corazón. Hoy en día es una cirugía de bajo riesgo, digamos. Es una cirugía que se hace con anestesia local, no con anestesia general. Sí que es cierto que solemos poner un poquito de sedación para que el paciente esté más tranquilo durante el tiempo de la intervención. En ese momento lo que se hace es poner anestesia local,
se abre un bolsillo en la parte alta del tórax, debajo de la clavícula, y ahí implantamos el marcapasos, que aproximadamente es como un reloj de estos de pulsera. Y luego, a través de las venas que hay cerca de la clavícula, que son, por ejemplo, la subclavia o la vena cefálica, hay varias venas, nos dirigimos hacia adentro del corazón y llegamos hasta el corazón, hasta el propio corazón por dentro, con esos cables. Esos cables se implantan en las cámaras del corazón, en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha, a veces en el ventrículo izquierdo, en determinados sitios del corazón, y esos cables se conectan con el aparato que ponemos debajo de la clavícula. Suele durar 1 hora y media la intervención, y hoy en día, dentro de las cirugías que hay de corazón, pues de las más, comillas, simples. Las más sencillitas, ¿no? Bueno, y algo muy interesante es lo que nosotros queremos contar hoy en el programa, ¿no? Que es la monitorización remota que tenéis de estos pacientes, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, todos los pacientes con marcapasos, porque necesitan de forma más o menos anual, o vienen necesitando desde hace muchísimos años de forma anual, que se les revise el dispositivo. El dispositivo, este es un dispositivo que tiene dentro una circuitería eléctrica, tiene un ordenador a bordo, no os podéis imaginar lo complejo. Los ordenadores estos que tenemos de bolsillo son muchísimo menos complejos que cualquier el marcapasos que se disponga. Ese circuitos, ese ordenador, los cables, todo eso tenemos que anualmente, más o menos una vez al año, hacer un chequeo del dispositivo para que funcione de forma adecuada, ¿no? Porque el cable puede, con el tiempo, el cable eléctrico puede degradarse, o puede la batería empezar a bajar la batería, etcétera. Entonces eso durante muchísimos años, desde que se iniciaron los marcapasos, por los pacientes acudían a las consultas para ver todos esos registros que se registraban en una consulta con una programación, con unos aparatos que disponemos que se llaman programadores, que los miramos, en fin, durante unos 15-20 minutos revisas todo lo que es el dispositivo. Bien, desde hace 6 años se dispone de una monitorización, de una posibilidad de hacer eso mismo que hacemos, que el paciente viene aquí a la consulta, eso mismo lo hacemos a través de la casa del paciente. El paciente tiene en su casa un pequeño dispositivo, con ese dispositivo lo podemos interrogar a través de una vía remota, y los datos nos lo transmiten a través de Internet, a través de un espacio seguro, a través de Internet, nos lo transmiten hacia un ordenador, donde el mismo acto que se hace cuando el paciente viene aquí, se hace desde la casa del paciente, con innumerables ventajas. Una, que el paciente no tiene que venir al hospital, normalmente se tratan de pacientes mayores, que no pueden venir solos, por tanto vienen venir acompañados, o bien incluso en determinados casos que el paciente tenga problemas de movilidad, pues requiere una ambulancia. En todo esto se evita, pero además es más porque al poder hacer más seguimientos, porque realmente el paciente no tiene que venir, podemos hacer más seguimiento en vez de una vez al año, podemos hacerlo cada 3 meses o cada X tiempo, tenemos más facilidad para detectar si hay algún problema. Pero es que además, con los nuevos dispositivos desde hace 3 años que disponemos, si el dispositivo presenta alguna anomalía, transmite una alerta él propio, sin necesidad de que el paciente haga ninguna transmisión. El marcapasos transmite a través de ese sistema una alerta, donde hay un equipo de enfermería especializado y entrenado, acreditado en técnicas de estimulación cardíaca, en técnicas de marcapasos, en nuestra unidad de marcapasos, y se detecta con anterioridad. O sea que realmente es un tema más seguro, más eficaz. Los pacientes están más vigilados. Si hay algún problema, se puede detectar la alerta con anterioridad, evita el desplazamiento de los pacientes, en definitiva, y además es bastante más barato de forma global. Y y tenemos la gran suerte de que fuimos una de las primeras unidades en Andalucía a hacer en este tipo de técnica
programación y bueno, y nos hemos convertido, gracias a todos los que trabajan ahí, que son varios cardiólogos, varios enfermeros, enfermeras, nos hemos convertido en la unidad que en España sigue el 100% de los marcapasos a través de vía remota y realmente somos la única. En otras unidades hay pacientes donde se realiza esto con otro dispositivo, que se llaman desfibriladores. En otros sitios no tienen esta posibilidad. En otros lo que ocurre es que solamente ven un 10, un 20% de los pacientes, pero nosotros tenemos la suerte de que tenemos prácticamente el 100%. No es el 100%, el 99,99, porque siempre hay algún caso particular que por una necesidades X no se realiza, pero prácticamente funcionalmente es el 100% de los pacientes de todo lo que nos corresponde como centro de referencia de toda la Costa del Sol, pues prácticamente el 100% de nuestros pacientes disponen de ese tipo de tecnología. Un lujo para nosotros tener un equipo de cardiología en el Hospital Costa del Sol como el que diriges, ¿no? Muchísimas gracias, Paco Ruiz Mateos, cardiólogo, director del área de cardiología del Hospital Costa del Sol, por estar aquí, y nuestra enhorabuena por este maravilloso trabajo que estoy segura y que además escuchamos que los pacientes con marcapasos están muy bien cuidados desde el Hospital Costa del Sol. Muchas gracias, María. Dos anotaciones solamente. Es Ruiz Mateas, no Ruiz Mateos. Ruiz Mateos es otro. Mateas. Mi madre siempre es Mateas. Me corrijo. Y yo, la otra cosa que quería comentarte, María, es que quiero darte la enhorabuena por el tema en que estáis trabajando de la Escuela de Memoria, que sé que sois un referente y que realmente hemos comprobado que trabajáis maravillosamente, así que enhorabuena a vosotros. Muchísimas gracias por esa felicitación, y ya sabe que tenemos una cita, que nos tenemos que ver para comentar estos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Paco Ruiz Mateas. Hasta pronto. Gracias, María, hasta luego.